para que el sistema bancario pueda respaldar también sus operaciones, ¿no? Entonces la suma tanto de las reservas internacionales más los créditos que el Banco Central otorga al sistema financiero o al sistema bancario, eso tiene que ser exactamente la misma, sumar exactamente igual que la base monetaria. La base monetaria son el dinero que anda en circulación, tanto en los bancos privados como la que anda usted en su bolsita ahí, ¿verdad? O lo que tiene usted en su cuenta de ahorros, ¿verdad? O en su cuenta de cheques en el banco. Todo eso es la base monetaria. Entonces, ¿de dónde vienen las reservas internacionales? Bueno, resulta, Ronnie y Carlos, que cada vez que un empresario, por ejemplo, exporta bienes, ¿no? Por ejemplo, bananos o café o camarones los maquiladores, cada vez que ellos exportan sus bienes, pues reciben a cambio un pago de los extranjeros, ¿no? Pues cuando los extranjeros acreditan ese pago en un banco, ¿verdad? Entonces un buen porcentaje de ese dinero, Ronnie, Carlos, ¿verdad? Por ejemplo, para ponerles un caso imaginario, imagínese usted que el maquilador, el dueño de una maquila, vende en piezas, ¿verdad? Vende $1 millón de sus piezas de maquila, ¿no? Entonces viene el demandante de esas piezas de maquila, o sea, el comprador internacional, digamos, el que está en los Estados Unidos, le paga $1 millón por esas piezas de maquila. Cuando el empresario recibe ese $1 millón en una cuenta bancaria aquí, que puede ser de un banco privado cualquiera, pues el Banco Central le pide al banco privado un porcentaje de esos dólares y se los cambia por lempiras, ¿ok? Entonces ese $1 millón que recibió, por ejemplo, el Banco Central le dice al banco privado donde se depositó ese dinero, le dice, usted me va a dar $500,000 a mí. Entonces el banco se queda con los $500,000 y le da a cambio 12,000, por ejemplo, 12 millones, 500,000 serían, sí, 12 millones de lempiras, ¿no? Que es el precio que tiene el dólar acá en Honduras, ¿verdad? 24 por un dólar, 24 lempiras por un dólar, póngale. Entonces, esos 12 millones de lempiras, ¿verdad?, pasan al banco privado, que es en donde el maquilador depositó su dinero, y los 500,000 quedan en el banco. Así es como el banco se va haciendo de sus reservas, ¿verdad? El Banco Central. Por otro lado, cuando un familiar suyo, Carlos, le manda a usted una remesa, por ejemplo, digamos, usted tiene un hijo allá en los Estados Unidos y le dice a usted, papi, te voy a mandar $1,000 de mi trabajo, ¿verdad?, para que vos pues te ayudes allá en Honduras, ¿verdad?, como sucede con muchas familias acá en el país, ¿verdad? Entonces le mandan $1,000, pues cuando lo recibe aquí la empresa remesadora, ¿verdad?, por ejemplo, qué sé yo, MoneyGram o la que sea, ¿verdad?, el Banco Central recauda el 100% de esa remesa, ¿verdad? Es decir, lo que a usted se lo dan en lempiras, la remesa, ¿verdad?, y el Banco Central se queda con los dólares, ¿verdad? De esos $1,000, entonces el Banco Central, cuando Carlos va a cobrarlos ahí al MoneyGram o al, ¿cómo se llama el otro? Ya se me olvidó. Entonces, a usted le dan 24,000 lempiras o 24,500, no sé cuánto está exactamente el cambio ahorita, ¿verdad? Y usted recibe, y el Banco Central se queda con los $1,000. Entonces, ahí quedan las reservas también internacionales. Entonces, todas las reservas es con lo que el banco se queda de lo que se produce tanto por exportaciones como por venta de servicios, como por remesas, como por también inversión extranjera directa, ¿verdad? Cada vez que un inversionista viene aquí y hace su depósito en el banco, ¿verdad?, porque viene un inversionista y quiere poner una empresa acá en Honduras, ¿verdad?, cuando él trae sus dólares para acá, el banco se queda con una buena parte de esos dólares, con un porcentaje que lo define el banco, y ese dinero, esos dólares, van a las reservas internacionales. ¿Para qué sirven las reservas internacionales? Fundamentalmente sirven
para que se garantice la estabilidad del lempira, ¿verdad? Acuérdese usted que el banco tiene la obligación, ¿verdad?, de pagarle a usted los dólares que usted le vaya a comprar, ¿verdad? Cuando usted va a un banco, por ejemplo, si Ronnie quiere ir ahorita a cualquier banco de aquí del país, ¿verdad?, no voy a mencionar nombres para no seguir haciendo anuncios, ¿verdad?, pero cuando va al banco X, allá al mall, ¿verdad?, usted llega ahí con 24.500 lempiras y le dice yo quiero $1,000, y el banco está obligado, el banco privado está obligado a venderle esos dólares a usted. ¿Por qué? Porque el banco sabe que a requerimiento, cuando requiera del Banco Central, el Banco Central le va a pagar esos dólares, ¿verdad? Lo puede ir a comprar allá. Entonces, esa es la forma en que funciona el sistema financiero en el país, ¿verdad? El Banco Central guarda esas reservas para asegurarse de que si el lempira está, ¿verdad?, el banco dice que el lempira está costando ahorita 24.50, pues que cualquiera de nosotros pueda ir tranquilamente con 24.500 lempiras a cualquier banco y saber que ahí nos van a vender $1,000 por esos 24.500 lempiras. Esa es la razón fundamental de que existan reservas internacionales. ¿Qué pasa, Carlos y Ronnie, doctor, si un día esta confianza se pierde? Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si un día... Una brevísima pausa y después pasamos a lo que nos iba a explicar de cuál es el riesgo que se estén gastando las reservas internacionales. Así es, nuestro agradecimiento. Ya vamos a volver con él, con el doctor Julio Raudales, economista, es actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle, y también ya se nos ha mostrado en la pantalla al diputado Obed López de Libertad y Refundación para hablar sobre este tema, pero antes una breve pausa. Ya volvemos. En el mes de las madres, Claro va a la velocidad de mamá para que esté siempre conectada con un nuevo smartphone, adquirirlo desde 1.149 lempiras, que incluye internet, minutos a todas las redes, Facebook y WhatsApp ilimitados. Adquirirlo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn. Claro que sí. Y Claro va a la velocidad de mamá con los Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras, que incluyen internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes y redes sociales ilimitadas. Activarlos ingresando a miclaro.com.hn. Claro que sí. En este mes de las madres, haz más grande tu remesa al recibirla directamente en tu cuenta de ahorro o en las agencias de Banco Atlántida a nivel nacional. Participas por premios en efectivo de hasta 50,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Primer sorteo 3 de junio 2022. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué sientes cuando cobras tu remesa? Siento paz y apoyo. Ayuda y tranquilidad. ¿Y qué harías si ganas 50,000 lempiras por tu remesa? Comprar las computadoras de mis hijos, iniciar mi negocio. Este mes de las madres, al recibir tu remesa directamente a tu cuenta de ahorro o en nuestras agencias a nivel nacional, participas por premios en efectivo de hasta 50,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Sí. Los préstamos Atlántida te dan el poder de decir sí a tu vivienda desde 7.7%, sí a tu vehículo desde 9.15% y desde 0% de prima, sí a tus proyectos con préstamo personal, con tasa preferencial y hasta 1.5 millones sin aval. Solicita tu préstamo en línea o llamando al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido como para encontrar la camisa que buscaste por semanas y tan veloz que siempre es la primera en ver las nuevas películas. Por eso le damos 40 megas por $40 al contratar el paquete Claro Hogar. Además, 2 cajas digitales, un extensor Wi-Fi, Claro Video, Paramount Plus y 2 meses de HBO Max. Contratalo ya en nuestras tiendas o al 2205-3333. Claro va a la velocidad de mamá con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí!
Todos sabemos a la velocidad que va mamá. Tan rápido que siempre es la primera en comentar tus posts y la más rápida en compartirlos. Por eso en planes postpago desde $25.99 le damos doble navegación, llamadas ilimitadas, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn en el mes de mamá. Claro va a la velocidad de mamá para que naveguen con el internet más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Amigas y amigos, conversamos esta tarde, el Cuarto Poder, con el doctor Julio Raudales, economista, sobre el riesgo que se tiene que el Congreso Nacional le esté aprobando al Poder Ejecutivo miles de millones, porque creo que ya es la tercera ocasión, de las reservas internacionales. Y nos explicaba el doctor Julio Raudales detalladamente qué implica y cómo el Banco Central tiene esos recursos. Pero también tenemos ya en línea al diputado Obed López. Así es, tenemos al diputado Obed López, diputado de Libertad y Refundación por el departamento de Francisco Morazán, y es que, bueno, fue el Congreso Nacional el que aprobó justamente, ¿verdad?, estos de un solo plomazo, este préstamo del Banco Central para el gobierno para que financie una buena parte del déficit presupuestario. Vamos en un breve a darle nuevamente la palabra al doctor Julio Raudales. Antes, el diputado Obed López. Un gusto saludarle, diputado. Buenas tardes. Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes, Carlos, y al doctor Julio Raudales. Primero quiero iniciar mencionando cómo se recibió la Caja Única de la Tesorería General de la República. 892 millones fueron los que recibimos del gobierno de la dictadura. Nos dimos cuenta que en los primeros en el mes de enero, en 23 días del mes de enero, hicieron pagos por 7,000 millones, a tal grado que dejaron pues quebrada la Caja Única y no había para hacer pagos. Y ya estaba el vencimiento de la deuda, y ya estaba la deuda externa y la deuda interna. Entonces había que hacer algo de emergencia. Fue ahí que el Congreso Nacional aprobó un financiamiento a través del Banco Central de Honduras de 2,000 millones de dólares. Ahora, lo que aprobamos la semana pasada fueron 336 millones de dólares que provenían de la asignación que en el mes de agosto el Fondo Monetario Internacional para todas las economías del mundo hizo una asignación de derechos especiales de giros, que en moneda americana son 336 millones. Ese préstamo que se utilizó en el mes de marzo para pagar el servicio de la deuda y parte de la deuda interna fue lo que aprobamos. Se había pagado ya en marzo, pero se hizo el procedimiento de, como dice la ley, de ir al Congreso Nacional a aprobar el contrato. Pero todo eso es de un solo monto de 2,000 millones de dólares que fueron aprobados para que el Banco Central financie ese déficit que tenemos para pagar pues todo lo que debe el Estado, tanto en interna como en deuda externa. Ahora le consultamos al doctor Raudales el riesgo, porque ya manifestaba que las reservas le dan estabilidad a la moneda nuestra. El riesgo que se le esté prestando de las reservas al Poder Ejecutivo es alto, y tengo que decir por qué. Primero, porque las reservas, si bien es cierto, y hay muchas personas que realmente no tienen poco conocimiento del tema, pero que han opinado que había un exceso de reservas, quizás porque lo dijo el presidente
Correa en su momento, ¿verdad? Hay que recordar que el presidente Correa viene de un país en donde no existe la moneda local, ¿verdad? Sino que únicamente ellos hacen sus transacciones con dólares, ¿no? Pero en aquel momento, cuando estuvo acá en Honduras, él dijo que había un exceso de reservas internacionales en el país. Eso es muy discutible porque yo no sé cuál es el criterio que se puede utilizar para decir que yo tengo muchos ahorros, Carlos, diputado y Ronnie, ¿verdad? No sé en qué momento yo puedo decir, oye, yo tengo un exceso de ahorros en el banco, ¿verdad? Debería de gastármelo porque tengo un exceso de ahorros. Yo creo que, para empezar, es bien importante entender el concepto, ¿verdad? Las reservas internacionales no son un fondo de emergencia, no son una gavetita que yo tengo ahí guardada por si acaso hay un problema, ¿verdad? No es eso. Las reservas internacionales sirven, repito, para garantizar la estabilidad cambiaria en el país, para asegurarme que el Banco Central va a pagar el dólares al tipo de cambio que ha establecido el banco si es que hay, digamos, una demanda de dólares. Es decir, si un importador, por ejemplo, de gasolina, de medicamentos y de los bienes que nosotros importamos, que son la mayoría de los que consumimos, hay que recordar que Honduras importa más o menos un 60% de todos los bienes que consume, ¿verdad? Es un país con una economía muy abierta y con una demanda de dólares bien grande. Y hay que recordar que esa demanda se ha agudizado mucho en estos días, en estos meses, debido a la crisis internacional que hay, porque estamos comprando más petróleo al resto del mundo a un precio más caro, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cada vez que un importador de petróleo, o cada vez que un importador de medicamentos, o cada vez que un importador de insumos agrícolas que son tan necesarios para la producción nacional, o de cualquier otra cosa que nosotros importamos, vaya a un banco a comprar dólares, el banco está obligado a vendérselos, ¿no? Porque si no se puede generar una crisis cambiaria en el país, y el Banco Central de Honduras establece un precio del dólar que en este momento está a 24 lempiras con 40 y tantos centavos, no recuerdo exactamente el monto, y está obligado a vender a ese precio, ¿verdad? El día en que yo llegue a un banco y les diga, miren, vengo a comprarles $1,000, y el banco me diga, fíjense que no tengo dólares, ese día se puede generar una crisis que ya la hemos tenido acá en el país. Recuerde usted el gobierno de José Simón Ascona, en donde no habían dólares, ¿verdad? Recuerda que usted los andaba comprando en la calle al cambio, decían que estaban al 2x1 en aquel tiempo, en los 80, y usted los compraba hasta 5x1 en la calle, ¿verdad? Entonces, el día en que pase eso es una señal de que el banco está agotando sus reservas. No es la primera vez que pasa, repito, y tenemos ejemplos múltiples en distintos países que comenzaron con este ejercicio de que el banco le estuviera prestando dinero al gobierno, y con esto se generaron graves crisis. Recuerde usted lo que pasó en el año 1994 en México, ¿verdad? Que luego en el 95 esta crisis que tuvieron los mexicanos se agudizó y se transfirió al resto de los países latinoamericanos, y en lo que llamamos nosotros el efecto tequila, y que generó una crisis terrible que costó miles de vidas en México. Se perdieron muchísimos empleos, ¿verdad? Y se generó una situación insostenible en aquel país, de la cual pues les costó muchísimo salir. Lo mismo pasó en Argentina durante finales de los 90, también a mediados de la década pasada, ¿verdad? De tal manera que imagínese usted que en Argentina el peso costaba, cuando terminó su gobierno el señor Kirchner, el peso costaba 6 por $1, y en este momento, ¿verdad? Es decir, Kirchner dejó el poder en el 2008. Y ahorita han pasado entonces 14 años después de que Kirchner, el señor Néstor Kirchner, dejara el poder en manos de su esposa, doña Cristina. El peso pasó de 6 por $1, y en este momento está a 80 por $1.
Entonces, el problema es que las reservas se le acabaron al Banco Central de Argentina y tuvo que entonces empezar a devaluar aceleradamente porque no tenía cómo responder a los requerimientos que tenía el gobierno, la gente en Argentina para poder comprar bienes y servicios extranjeros, ¿no? Entonces, no deja de ser un riesgo grande el irse deshaciendo de las reservas, ¿verdad? Y hay que recordar un elemento clave en esto también, diputado, y Carlos y Ronnie. Honduras tiene, es cierto, una cantidad interesante de reservas en este momento, son 8.000 millones de dólares, ¿verdad? De los cuales la gran mayoría, como bien dijeron ustedes al comienzo del programa, vienen por sus remesas, las remesas que nos vienen de los Estados Unidos. O sea, esos dólares no entraron porque tenemos una economía boyante y competitiva y exportamos muchísimo, ¿verdad? Y entraron muchísimos dólares por exportaciones, ¿verdad? No, entraron por una circunstancia que para nosotros debe ser más bien digna de mucha reflexión, y es que nuestros compatriotas están huyendo del país hacia los Estados Unidos y porque no encuentran aquí una manera adecuada de vivir, entonces tienen que mandar esos dólares. Eso no es sostenible. Eso no hace que el país sea más competitivo y entonces genera problemas, y utilizar esas reservas de forma irreflexiva podría generarnos todavía un problema mayor. Ahora, yo estoy de acuerdo con el diputado en que la situación que heredó el gobierno es complicada, ¿verdad? En que era necesario tomar acciones y medidas que a mí me parece que son indispensables en este momento. Don Julio, pero ojo, yo creo que acá, Carlos, y con esto cierro. ¿Me escucha, don Julio Raudales? Sí, si me escucha, por favor. Pero sobre las secuelas que podría generar este préstamo con el Banco Central de Honduras, ya don Carlos le había preguntado al respecto. Le acumulo una pregunta más. ¿Afectaría o cómo afectaría la calificación de riesgo país este tipo de acciones, doctor? Sí, bueno, mira, vale la pena también explicar un poco qué es este tema de la calificación de riesgo país, ¿verdad? Eso es cuando el país necesita obtener un crédito, entonces el Banco Internacional que le va a dar el crédito al gobierno hondureño le dice: usted tiene que traerme una certificación de cuánto es el riesgo que se corre por prestarle a usted. Entonces el gobierno acude, digamos, a Moody's o a Standard & Poor's, ¿verdad? O a JP Morgan, que son las grandes calificadoras de riesgo que hay en el mundo actualmente, y ellas emiten una calificación. Pues déjeme decirle que, por ejemplo, JP Morgan había calificado el préstamo de Honduras como altamente riesgoso. Tenía una calificación como de 3, ¿verdad? Cuando una calificación correcta para JP Morgan debe ser, por ejemplo, de 1, ¿verdad? O menos de 1, ¿verdad? Entonces, ya el bono de Honduras era un bono que lo consideran basura, ¿verdad? Es un bono muy riesgoso. Ya 3 es un bono muy riesgoso, ¿verdad? Aunque el gobierno pasado se llenaba la boca diciendo que la calificación de Honduras había mejorado, lo cual era cierto, yo siempre ponía el ejemplo. Esto es como que su hijito, Ronnie, saque 20, 25% en matemáticas, ¿verdad? Y usted obviamente es una mala calificación, ¿verdad? Y que el siguiente periodo su hijito venga a decirle: papi, ya mejoré mi calificación, ya no tengo 25, ahora saqué 30. ¿verdad? Sigue siendo una mala calificación, está aplazado, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasaba con Honduras cuando el presidente del Banco Central, don Wilfredo Cerrato, salía anunciando que Honduras tenía una calificación de 3 para JP Morgan. Eso era una mala calificación. Es cierto que antes estábamos en 4, estábamos peor, ¿verdad? Y que mejoramos a 3, pero 3 todavía no es una buena calificación. Por lo tanto, el bono para Honduras era muy caro, ¿verdad? Sin embargo, siempre compramos bonos soberanos, ¿verdad? Y eso era algo que los actuales, digamos, la gente de la oposición en aquel momento, el Partido Nacional, siempre lo decíamos, ¿verdad? Está mal, no es correcto que Honduras se esté endeudando tanto a una tasa tan alta, ¿verdad? Pero resulta, Carlos y Ronnie y diputado, que en este momento la calificación de Honduras, de acuerdo a JP Morgan, está en 7.35. Es decir, pasó de 3, que ya era malo, a 7.35, ¿verdad?
evidentemente por la crisis, eso se debió a la crisis política que tuvo el gobierno al comenzar, ¿verdad? Eso afectó mucho la calificación. La salida misma de Juan Orlando, que cayó preso, no por el sistema financiero, no por el sistema judicial hondureño, sino por un sistema judicial extranjero, también eso le quita credibilidad al país, ¿verdad? Los inversionistas dicen, ese país no es creíble, pues tiene un sistema judicial que no es creíble, por lo tanto no podemos darle una buena calificación, ¿no? Otros elementos, cuando la presidenta, que creo que alguien le escribió mal el discurso de inauguración de su mandato, déjenme decirles que cuando ella dijo en su discurso... El diputado Obed López, que ha estado pendiente de lo que usted manifiesta, de que la situación no es buena. El hecho que se le esté prestando dinero del Banco Central al Poder Ejecutivo, que nos pone en una situación no de avanzada, sino que solventar la crisis, pero que nos puede generar una más grave. Diputado López. Bueno, yo nunca dije que porque teníamos bastantes reservas se podía sacar un préstamo al Banco Central de Honduras. Esto es una medida de emergencia, así como lo dijo el decreto que hemos publicado en el mes de marzo. Una medida al encontrar quebrado el Estado. Hay que tomar medidas de emergencia y esta medida es una medida de emergencia. Y todas las medidas en emergencia tienen un nivel de riesgo. Claro que lo sabemos, lo entendemos, conocemos los pros y los contras de usar las reservas internacionales para financiamiento. Sin embargo, teníamos muy bajas posibilidades para reactivar de nuevo la economía. Teníamos problemas de pago de la deuda. Si no pagábamos la deuda, íbamos a caer en incumplimiento de pagos y íbamos a afectar también los índices de riesgo país. Y por eso se toma esta medida de emergencia. Y como lo anuncié, también en el mes de agosto al país el Fondo Monetario Internacional le dio un aumento en los derechos especiales de giros y ese aumento equivalía a 336 millones, que es parte de los 2.000 millones. Entonces, nosotros hemos estado muy enterados de los problemas. También la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional, la cual dirige el doctor Hugo Noé Pino, ha estado muy pendiente de esto que viene del Poder del Ejecutivo, para que nosotros aquí en el Congreso tomemos las mejores medidas, no medidas populistas. No queremos engañar al pueblo hondureño, no podemos engañar a los conocedores del tema como Julio Raudales, pero decirle que sí conocemos el riesgo, sí sabemos a qué nos enfrentamos, pero creemos nosotros que el pagar la deuda interna e inyectarle dinero a la economía, vamos a poder salir de esta recesión y poder ir más adelante a buscar financiamiento externo a bajas tasas de interés, producto de la mejor calificación en riesgo, lograr colocar los bonos soberanos a una mejor tasa de interés y poder ahí irnos balanceando. Le estamos apostando también a mejorar nuestras exportaciones. Estamos pasando por una severa crisis mundial que nos está afectando. No sabemos hasta cuándo va a terminar esta escalada de subida de precios de los combustibles. Tenemos también todavía el problema de los fletes marítimos que están encareciendo los productos aquí en el mercado interno. Y hay muchos acontecimientos externos que hacen que las medidas que se estén tomando por parte del gobierno sean medidas de emergencia. Pero sin duda alguna, yo le puedo decir que tanto el gobierno como en el Congreso Nacional habemos personas capacitadas, personas que estamos analizando día a día los problemas y sin duda alguna tomaremos las mejores decisiones para el pueblo hondureño. Es necesario
que avancemos en esto de devolverle la credibilidad al país. Y la credibilidad del país es paso a paso. Hemos ido fortaleciendo el Estado de Derecho. Con eso, sin duda alguna, eso ayudó mucho a las calificaciones de riesgos que vienen también más adelante. Y además la confianza de los organismos internacionales que sin duda alguna ven con mejores ojos o ven de otra manera a el Estado hondureño. Así que puedo decirles que sabemos, doctor Julio, a qué nos enfrentamos. Sabemos que estamos tomando las mejores medidas como gobierno y esperamos el acompañamiento de toda la sociedad, de los académicos, y estamos abiertos. Sin duda alguna, en el Congreso Nacional tenemos una política de puertas abiertas. Yo paso bastante en apoyo con el vicepresidente Russell Tomé. En la misma oficina pasamos analizando y recibiendo comisiones de todo tipo para estar bien enterados de los problemas y socializar cada una de las leyes que estamos discutiendo en el Congreso Nacional. Las estamos socializando con todos los sectores académicos, los sectores empresariales y además de la clase obrera y trabajadora. Así que estas serían mis palabras para poder mencionar que sí, estamos enterados de cómo está funcionando la economía y estamos tomando las mejores medidas que estén a nuestro alcance. Le agradecemos por compartir con nosotros esta tarde en Cuarto Poder al diputado Obed López. Vamos a hacer una pausa, son las 4:40. Nos esperan, por favor, Obed López, diputado, y también el doctor Julio Raudales. Nos esperan un momentito y ya vamos a regresar para seguir hablando de este tema tan importante para la vida de nuestro país. Pausa. En el mes de las madres, Claro va a la velocidad de mamá para que esté siempre conectada con un nuevo smartphone. Adquirirlo desde 1,149 lempiras, que incluye internet, minutos a todas las redes, Facebook y WhatsApp ilimitados. Adquirirlo ya en tienda en línea.claro.com.hn. Claro que sí. Claro va a la velocidad de mamá con los Super Pack, todo incluido, desde 25 lempiras que incluyen internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes y redes sociales ilimitadas. Activarlos ingresando a miclaro.com.hn. Claro que sí. Y en este mes de las madres, haz más grande tu remesa al recibirla directamente en tu cuenta de ahorro o en las agencias de Banco Atlántida a nivel nacional. Participas por premios en efectivo de hasta 50,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Primer sorteo 3 de junio de 2022. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Qué sientes cuando cobras tu remesa? Siento paz y apoyo, ayuda y tranquilidad. ¿Y qué harías si ganas 50,000 lempiras por tu remesa? Comprar las computadoras de mis hijos, iniciar mi negocio. Este mes de las madres, al recibir tu remesa directamente a tu cuenta de ahorro o en nuestras agencias a nivel nacional, participas por premios en efectivo de hasta 50,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Sí. Los préstamos Atlántida te dan el poder de decir sí a tu vivienda desde 7.7%, sí a tu vehículo desde 9.15% y desde 0% de prima, sí a tus proyectos con préstamo personal con tasa preferencial y hasta 1.5 millones sin aval. Solicita tu préstamo en línea o llamando al 2280-1010. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido como para encontrar la camisa que buscaste por semanas y tan veloz que siempre es la primera en ver las nuevas películas. Por eso le damos 40 megas por $40 al contratar el paquete Claro Hogar. Además, 2 cajas digitales, un extensor Wi-Fi, Claro Video, Paramount Plus y 2 meses de HBO Max. Contratalo ya en nuestras tiendas o al 2205-3333. Claro va a la velocidad de mamá con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí!
Todos sabemos a la velocidad que va mamá. Tan rápido que siempre es la primera en comentar tus posts y la más rápida en compartirlos. Por eso en planes postpago desde $25.99 le damos doble navegación, llamadas ilimitadas, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn en el mes de mamá. Claro va a la velocidad de mamá para que naveguen con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! Bueno, continuamos a esta hora, son las 4 de la tarde con 44 minutos, pero seguimos esta tarde dialogando con nuestros invitados, el analista político, economista, rector universitario, catedrático universitario Julio Raudales, y con el diputado de Libertad y Refundación Obed López. Vamos de nueva cuenta con el economista Julio Raudales. Le preguntamos a él y esperamos también una respuesta del diputado Obed López. Luego de que las calificadoras de riesgo internacionales como Fitch Rating, Standard and Poor's y Moody's señalan que el riesgo país de Honduras va en incremento, y que el ministro de la presidencia declaró que el país no puede colocar bonos soberanos en el extranjero porque las condiciones del banco no son correctas y se tienen que sacar del Banco Central de Honduras. Pregunta: ¿es cierto que el incremento de riesgo país fue generado al anuncio de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, de que la ley de emergencia, y si eso no hubiera sucedido, el actual gobierno perfectamente hubiera podido colocar bonos en el mercado financiero internacional, doctor? Bueno, mira, es que los hubieras no existen, ¿verdad? Hay un hecho, y es que la ministra declaró emergencia, declaró estado de calamidad en el país, y esto evidentemente fue considerado siempre por las calificadoras de riesgo y por los inversionistas en general, ¿no? Pero esto al mismo tiempo dio paso a que se abriera la puerta para que el Banco Central pues pueda hacer estos préstamos. Hay que recordar que la ley del Banco Central en el artículo 40 dice que el banco solo puede hacer préstamos al sector público en estas condiciones, cuando se declara una emergencia, y que además es importante que este préstamo se reintegre al Banco Central en el mismo ejercicio fiscal. Y además dice que este préstamo no puede ser superior al 10% de la recaudación tributaria. Ahí ya estamos teniendo un problema, y ahí yo le pido al diputado que le pongan atención a ese asunto, porque ya 25,000 millones, como bien dijo él, en este momento únicamente se aprobó en la sesión pasada, de la semana pasada, se aprobaron 300 y tantos millones de lempiras, no recuerdo exactamente el monto, y esto pues equivale más o menos a unos 12,000, entiendo, ¿no? 12,000 millones de lempiras, por cuenta de los derechos especiales de giro, que hay que recordar que los derechos especiales de giro son, digamos, una unidad de cuenta que tiene el Fondo Monetario Internacional y que lo presta a los países suscriptores del convenio con el Fondo Monetario para que puedan utilizarlo en casos de emergencia, ¿verdad? Es decir, cuando tengan una emergencia cambiaria fundamentalmente, o alguna emergencia de balanza de pagos, entonces se pueden utilizar estos derechos especiales de giro. Pero bien, como se aprobó esta emergencia, entonces el Congreso pues está facultado para prestarle al banco este dinero. Solo que, repito, este dinero no puede ser superior al 10% de la recaudación tributaria, o de lo que está estimado que va a ser la recaudación tributaria, que para este año van a ser 120,000 millones de lempiras. El 10% de eso son 12,000 millones de lempiras. Ojo, porque si piensan sacar 25,000 millones de lempiras, que son 1,000 millones de dólares, ya están sobrepasando eso que la ley les indica. Además, hay que recordar que este préstamo debe ser reintegrado de acuerdo a la ley en el mismo ejercicio fiscal.
es decir, antes de que termine diciembre de este año. Yo no sé cómo van a hacer para reintegrar eso, ¿verdad? Pero ya ahí estaríamos hablando de 2 incumplimientos de la ley. Ojo, ¿verdad? Ojo, porque yo entendí y fui a votar por Xiomara Castro el 28 de junio, y lo digo públicamente, 28 de noviembre del año pasado, perdón, fui a votar por doña Xiomara Castro bajo el entendido de que se iba a respetar la ley en este gobierno, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con eso, porque entonces estarían decepcionando las esperanzas de muchos hondureños que fuimos a votar por la presidenta y por los diputados del Partido Libre y del Partido Salvador de Honduras, ¿verdad? Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay un porqué de estas decisiones, ¿verdad? Y evidentemente lo más importante de todo, y con esto termino, hay que ser muy vigilantes de la forma en que se va a utilizar este recurso, ¿verdad?, por parte del gobierno, para que pues el daño sea menor, ¿verdad? Ya existe presión inflacionaria, ya existe también problema, ya estamos claros que hay un problema también de emergencia fiscal en el país, pero para que el daño sea inferior es importante que este recurso, como bien dijo en un programa de televisión el presidente de Banprovi y de Unaraque, sea utilizado de manera transparente y en programas que sean eficientes para generar desarrollo en el país. Le agradecemos mucho, doctor, compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Es un gusto compartir con ustedes en este programa. Vamos con el diputado Uday López para cerrar. Ha escuchado la situación de que se va en incumplimiento ya de la misma ley. Como lo anuncié y como lo dije y como lo dijo el decreto, es una emergencia fiscal que tenemos, problemas para pagar a los salarios de los maestros, de los médicos. Teníamos problemas para pagar la deuda, había que salir en una emergencia, y esa emergencia hemos estado paulatinamente usando los recursos. Primero empezamos con ese valor de 336 millones de dólares, que se utilizaron 189 millones de dólares para pagar el servicio a la deuda, y lo restante para pagar deuda interna. Subsiguientemente vamos a estar de ese fondo que se sacando fondos para poder pagar así todos los compromisos del gobierno. El gobierno, como lo mencioné, solo encontró 896 millones en la caja del Tesoro. Tenemos bastantes fondos infideicomisos, en lo que yo lo llamo, en la privatización de los recursos del pueblo. Mucho dinero que está a través de fideicomisos bancarios. Muchos todavía están revisando las cuentas, dónde está ese dinero, dónde está esa plata, dinero que estuviera también en la caja única del Estado, pero la dictadura lo sacó y ahora están en 70 fideicomisos. Al inicio se habían estimado que estaba regado el dinero. 169 millones de dólares fue dinero que no está, que no se encuentra. Todo eso dejó el gobierno en crisis, pero estamos tomando las mejores medidas responsablemente. Sabemos la ley, comprendemos el sistema económico que nos rige, entendemos las leyes económicas, comprendemos la importancia de cumplir las obligaciones con todos los cooperantes, con los que nos prestan dinero, el Fondo Monetario Internacional, también las políticas internas. En esa medida nosotros estamos tomando las mejores decisiones para poder salir de esta crisis. Tenemos un presupuesto que fue ampliado, y fue ampliado por lo mismo. Queremos inyectar recursos en la economía, pagando los salarios de los maestros, pagando los salarios de los médicos, pagando los salarios de los empleados públicos, generando consumo, y asimismo
salir de esta recesión económica, como también lo mencionan algunas leyes económicas que el doctor sabe y las conoce muy bien. Así es que en esa forma responsable estamos trabajando y yo creo que muy pronto estaremos mejorando las finanzas del gobierno y saliendo un poco de esta crisis heredada por más de 12 años de dictadura. Le consulto brevemente por el tiempo, de los 2.000 millones de dólares que aprobaron, ¿cuánto se han utilizado o han sido ya trasladados al Ejecutivo? Iniciamos con que el mes de marzo se habían sacado para pagar la deuda, que fueron 336 millones de dólares, pues que equivalen a 229 derechos especiales de giro, que fue la asignación que le dio en el mes de agosto el Fondo Monetario Internacional a Honduras específicamente. O sea, se lo asignó en la deuda en las reservas internacionales, y de ese dinero lo tomamos, pero eso forma parte de los 2.000 millones de dólares que al final fue el financiamiento que se aprobó en el Congreso Nacional de Fondo de Emergencia. Sí, queda claro que son 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Y que los está usando en este momento el gobierno, porque lo que dijo don Julio Raudales, que tendría que retribuirse al Banco Central en el mismo año fiscal para diciembre, y que eso sale de los recaudos de los impuestos. Pues le agradecemos mucho a Obed. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Se nos terminó el tiempo. Sí, se nos termina el tiempo. Solamente saludar para concluir, Carlos, gracias al diputado Obed López, diputado libertario. ¿Cierto? Dime. Tiene conocimiento muy amplio. Sí, maneja el tema, que es un tema, bueno, hoy incluso que estábamos haciendo el posible listado de los invitados, no se enfoca uno en algunas personalidades, por ejemplo, Hugo Noé Pino, que maneja el tema, pues el tema económico, al dedillo, pero de ahí no... Y el doctor Raudales, pues que sabemos. Claro, sí, hablamos de diputados, claro, lógicamente, como personalidades. Muchísimas gracias a ambos por compartir con nosotros. Quiero antes saludar a los periodistas de esta casa de radio. Marvin Neptalí Ortiz, mi amigo, premio periodístico de Casa de Gobierno para este mes de los periodistas. Lo voy a leer con el nombre del premio periodístico. Por acá está. Periodista Marvin Ortiz recibe el premio Roger Vallejo. Premio periodístico Roger Vallejo para mi amigo, ¿verdad? El licenciado en periodismo, don Marvin Neptalí Ortiz. Felicitaciones, mi amigo, hermano. También para la periodista Hilda Carolina Silvestrucci Rivera. La periodista Hilda Silvestrucci de esta casa de radio, el programa La Plaza, es el premio periodístico Isi Obed Murillo, y también para nuestro amigo, Hilda Silvestrucci, nuestra amiga, para nuestro amigo Freddy Guzmán, que es el premio periodístico Hemos Sadlo, periodista Freddy Guzmán, también de esta casa de radio. Nuestras felicitaciones, también el periodista César Omar Silva de UNETV, el caricaturista Aran McDonald, la periodista Sandra Maribel Sánchez, el caricaturista Luis Chávez de Chavestón, y el periodista Arnulfo Aguilar de la Radio 1. Para todos ellos, nuestras felicitaciones por esta premiación. Merecidos premios. De verdad, felicitaciones. Nos despedimos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.